Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Nota: el jefe de la guardia del templo era el comandante de la policía de aquel lugar, responsable de mantener el orden público en el recinto del templo. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Nota: muchos sugiere que puede haber habido gran cantidad de mujeres y niños que no eran contados en ese antiguo censo. Véase 5:14. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Nota: esta reunión de oficiales era llamada el Sanedrín, una especie de suprema corte y senado religioso judíos. Versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Nota: la interacción del creyente con el Espíritu nunca es estática. De ahí que Lucas describiese el vínculo permanente de Pedro con el poder del Espíritu Santo, con las mismas palabras que utilizó para referirse a su experiencia inicial, ser lleno del Espíritu Santo. Véase las notas a 2:4 y Efesios 5:18. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nota: riqueza literaria. Otro: diferente, distinción, genérica, otra clase, no de la misma naturaleza, forma o clase. Aquí denota una distinción y una exclusividad, sin otras alternativas, opiniones y opción. Jesús, tú eres el único. Sí, el único, no hay otro. Dinámica del reino. El único camino de salvación, evangelización mundial. El llamamiento a llevar el evangelio a las naciones se funda sobre las siguientes premisas. Primero, que la humanidad sin Cristo está perdida, trátese de toda la raza o del individuo. Segundo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es decir, que no hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad, ningún otro sistema o filosofía que pueda efectuar el rescate del alma humana. Si bien hay algunos que defienden la posibilidad de una esperanza humana aparte de la confianza personal en Cristo Jesús, la palabra de Dios niega tales proposiciones. En 2 Corintios 5:17, estar en Cristo es la única manera de entrar en la nueva creación y recibir la salvación eterna prometida por Dios. Hechos 1:8, Romanos 3:23. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Nota: que eran hombres sin letras significaba que los discípulos no habían recibido instrucción formal en las escuelas rabínicas. Del vulgo alude a que eran gente común sin preparación profesional. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Nota: el debate temprano sobre la resurrección y otros milagros no giraba en torno a si esas cosas habían o no sucedido, sino sobre el significado que podía atribuírseles. Versículo 17.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nota: la necesidad de obedecer primero a Dios en cuestiones en que la autoridad humana se opone a su voluntad se ejemplifica en este pasaje. Aunque aparentemente justificable en algunos casos, véase 5:40 al 42, 1 de Pedro 2, 18 al 23. Este texto no ofrece una base para tolerar un espíritu rebelde. La conducta de Pedro y Juan no manifiesta ni arrogancia ni presunción, mientras reafirma un reclamo moral superior. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota: riqueza literaria. Denuedo: osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, candor, valor entusiasta, lo opuesto a la cobardía, timidez o temor. Aquí denota un don divino que recibe la gente ordinaria, no profesional, que exhibe poder y autoridad espirituales. Se refiere también a una clara presentación del Evangelio que no es ambigua o ininteligible. No constituye una cualidad humana, sino un resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Todas las cosas en común. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Nota: dinámica del reino. La victoria de la fe por medio de la oración. La guerra de la fe. Después de la curación del hombre cojo, 3:1 al 6, a Pedro y a Juan se les mandó que cesara su predicación en el nombre de Jesús. 4:18. Ambos reconocieron lo adverso de la situación y se volvieron a los suyos, los creyentes. Versículo 23 al 24. Convocaron entonces un periodo de oración que fortaleciera su fe, ampliando las dimensiones de su testimonio. Nótese la progresión de los hechos que sucedieron a esta oración, versículos 31 al 35, todo lo cual resultó en un temblor sobrenatural. A partir de ese momento más poder se puso de manifiesto. Primero, una plenitud sobrenatural. Todos los presentes experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Segundo, una intrepidez sobrenatural. Esta oración condujo a un bautismo de osada valentía para proclamar la palabra de Dios. Versículo 31. Tercero,
una unidad sobrenatural. Los participantes en la oración eran de un solo corazón y un alma. Cuarto, una sumisión sobrenatural. Quinto, una productividad sobrenatural. Provistos de un nuevo poder, salieron dispuestos y se obtuvieron frutos para la gloria de Dios. Sexto, una generosidad sobrenatural. Fueron bautizados en un espíritu de sacrificio y generosidad. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nota final, dinámica del reino. La oración, el terreno donde se prueba nuestra fe. La oración. Véase cuál fue la respuesta de la iglesia cuando los perseguidores trataron de extirpar el movimiento cristiano. Los cristianos recurrieron a la oración. A menudo las cosas que amenazan con sofocar o destruir a la iglesia vienen a ser los medios de su preservación y avance. La controversia que se suscitó por la ocurrencia del milagro desató la persecución. De igual manera, los escépticos debaten la relación de los milagros con el cristianismo. Los primeros creyentes sabían que sí podía quedar establecido que la sanidad del cojo se había realizado en el nombre y el poder de Jesús. La autoridad de Cristo quedaría claramente confirmada, de ahí que recurrieran a la oración. ¿Cuáles fueron los resultados? Gracia sublime y entusiasmo, un poder y una unidad muy grandes, versículos 32 al 34. Los primeros cristianos nos enseñan cuál es el camino hacia la comprobación de la realidad de nuestra fe, ni la discusión ni los argumentos, pero sí la oración.